Próxima estación. Próxima estación. Dirección El Rosario. Corresponde Barranca del Muerto. Dirección El Rosario. Especial Historias de Terror del Día de Muertos. Por su propia seguridad, una persona... La tumba olvidada. Cuando Ana aceptó acompañar a su madre a velar las tumbas del panteón en un pueblito cercano a Huichapan, Hidalgo, lo hizo con cierta resistencia. No era supersticiosa, pero la idea de pasar la noche en el cementerio siempre la había inquietado. Aún así, quería honrar la memoria de su abuelo, ya que era tradición de su comunidad, así que accedió. Llegaron al panteón poco antes del anochecer, con veladoras, flores de cempasúchil y un par de sillas para acomodarse junto a la lápida de su abuelo. Esa noche, las familias colocaban ofrendas y arreglaban las tumbas, mientras el aire se llenaba con el aroma a incienso y cempasúchil. La madre de Ana se encargaba de arreglar la tumba de su padre, limpiando el mármol y colocando las veladoras alrededor. Ana observaba a las demás familias desde su silla. Los sepulcros se iban iluminando con el avance de la noche, creando un ambiente íntimo y casi místico. De vez en cuando, Ana sentía que alguien la observaba, pero cada vez que volteaba, solo veía a otras familias enfrascadas en sus propias ofrendas y recuerdos. Cerca de la medianoche, la madre de Ana se fue a hablar con una amiga que había encontrado en una tumba cercana, dejándola sola junto al sepulcro. Ana no pudo evitar sentir un leve escalofrío mientras la miraba alejarse. Las sombras parecían moverse con las velas, creando extrañas figuras que danzaban en la penumbra del cementerio. El lugar que apenas unas horas antes estaba lleno de vida, comenzaba a quedar en silencio conforme las familias se despedían y dejaban las veladoras encendidas para guiar a sus muertos de vuelta. Entonces la vio, una mujer de aspecto demacrado, envuelta en un rebozo gris que parecía estar sentada frente a una tumba, observándola fijamente. Ana intentó ignorarla, creyendo que era solo una persona visitando a algún ser querido, pero el modo en que la mujer permanecía inmóvil con los ojos hundidos clavados en ella le hizo sentir una inquietud inusual. La mujer, pálida y sin expresión, apenas se movía, solo seguía observándola con esos ojos oscuros y profundos que parecían pedir algo. Ana buscó a su madre con la mirada, pero no la encontró entre la multitud que quedaba. Se puso de pie, incómoda, y comenzó a rodear la tumba para alejarse un poco, pero la figura no dejaba de seguirla con la mirada. Finalmente, en un impulso por deshacerse de la sensación, Ana decidió acercarse a la mujer. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó con cautela, acercándose solo lo suficiente como para hablar en voz baja. La mujer no respondió. Al acercarse, Ana notó que el lugar donde la mujer estaba sentada no tenía las decoraciones usuales. No había flores, ni veladoras, ni siquiera una pequeña ofrenda. La lápida estaba rota, las letras del nombre casi borradas y el sepulcro en un estado lamentable, como si nadie lo hubiera visitado en años. Una sensación de frío le recorrió la espalda. Algo en ese lugar parecía erróneo, fuera de lugar. ¿Necesita ayuda?, repitió, intentando no mostrar el temor en su voz. La mujer giró su rostro hacia ella y con tono bajo y susurrante le dijo: ¿por qué me olvidaron? Nadie viene por mí. No tengo a dónde ir. El tono de desesperanza en su voz era tan profundo que Ana sintió un nudo en la garganta. La mujer parecía una sombra de sí misma, como si estuviera suspendida entre este mundo y el otro, atrapada en el olvido. A pesar de su miedo, Ana sintió compasión. Su madre siempre le había enseñado que el Día de Muertos todos los difuntos merecían ser recordados. Con algo de temblor en las manos, tomó una de las veladoras y una flor de cempasúchil de la tumba de su abuelo y las colocó junto a la mujer. «Aquí tiene», dijo. «Esto es para usted». La mujer esbozó una leve sonrisa. Aunque su rostro permanecía inexpresivo, Ana retrocedió, alivianada de haber cumplido con el gesto, y comenzó a caminar hacia donde estaba su madre, intentando olvidar la extraña situación. Sin embargo, al voltear para echar un vistazo, vio que la mujer ya no estaba.
La veladora se había apagado y el cempasúchil parecía haber sido aplastado, como si alguien lo hubiera pisoteado. Ana intentó calmarse, convencida de que se trataba solo de su imaginación. Finalmente encontró a su madre, quien estaba a punto de terminar la charla con su amiga. Decidieron regresar a la tumba del abuelo, pero al pasar por el lugar donde había visto a la mujer, Ana sintió que un peso le oprimía el pecho. En el suelo donde había colocado la ofrenda, solo había una vieja foto en blanco y negro de la misma mujer, con una mirada perdida y triste, como la que había visto minutos antes. Asustada la tomó y se la mostró a su madre. ¿Sabes quién es ella, mamá?, preguntó Ana. Su madre palideció al ver la imagen. «Es tu tía bisabuela, Rosa», dijo. «Murió cuando era joven. Nadie pudo encontrar su tumba cuando la familia se mudó, pero como si se hubiera perdido en el panteón. Desde entonces, cada día de muertos decían que buscaba su ofrenda o algo que la llevara de vuelta a casa». Ana dejó caer la foto al suelo, sintiendo un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Su madre se persinó y ambas regresaron a la tumba de su abuelo en silencio, incapaces de explicar lo que acababan de ver. Desde entonces, Ana nunca volvió a ese cementerio, especialmente en Día de Muertos, por temor a que aquella mujer olvidada pudiera regresar, buscando nuevamente la ofrenda que tanto anhelaba y llevándose con ella a cualquiera que pudiera cumplir con su último deseo. Su último deseo. Su último deseo. La noche de los cempasúchiles. Era la víspera de Día de Muertos y me encontraba cubriendo el turno nocturno en el Museo de las Momias en Guanajuato. Para quien no lo conozca, es un edificio colonial en el centro de la ciudad, repleto de salas con reliquias y arte. Como cada año, el museo se llenaba de adornos y veladoras para honrar a los difuntos, y aquella noche parecía especialmente solemne. El olor a cempasúchil impregnaba el aire y las luces de las velas lanzaban sombras inquietantes sobre las paredes y las figuras de los altares. Al caer la medianoche, el silencio comenzó a pesar en el ambiente. Decidí hacer mi recorrido habitual para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando pasé por la sala de las momias, que siempre inquietaba a los visitantes, noté que algo extraño había sucedido. Uno de los cempasúchiles que decoraban el altar parecía recién marchito, como si su vitalidad se hubiese extinguido de golpe. Sentí un escalofrío en la nuca y me acerqué, recordando que se decía que esas flores tenían la función de guiar a los muertos hacia la luz. Mientras observaba el altar, me di cuenta que había algo distinto en una de las vitrinas que contenía una momia envuelta en vendas gastadas. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada por el cansancio, pero entonces vi que el vidrio estaba empañado como si alguien hubiera respirado muy cerca de él. Me quedé paralizado. La vitrina había sido sellada hacía años y nunca antes había mostrado signos de humedad. Mi corazón empezó a latir con fuerza y retrocedí, tratando de alejarme de la vitrina. Fue entonces cuando escuché un leve susurro, un murmullo tan tenue que casi parecía un suspiro entre los adornos. Miré alrededor, pero no había nadie más. El murmullo continuó formando palabras apenas imperceptibles. La voz se hizo más fuerte, pero no entendía, hasta convertirse en un lamento que parecía provenir de todos los rincones de la sala. Sentí que me llamaban, como si algo invisible me tirara hacia la vitrina, y al mirar de nuevo, noté una figura detrás del cristal. No era la momia, sino el espectro de un hombre anciano de piel grisácea y ojos apagados que me observaban desde el otro lado, como si esperaran algo de mí. No entendía qué me dijo. Volvió a repetir unas palabras, esta vez en un tono más insistente, pero seguía sin entenderlo. Mi mente estaba en blanco, apenas podía retroceder de lo que ocurría. En medio de mi terror, recordé que en muchos pueblos se decía que los muertos en pena buscaban sus ofrendas para poder descansar. Saqué una flor de cempasúchil del altar y la coloqué frente a la vitrina, murmureando una oración. El lamento se detuvo de golpe y la figura del hombre se desvaneció, dejando solo el silencio y el eco de mis latidos. Nunca volví a pasar por aquella sala durante la madrugada de Día de Muertos, temeroso de que algún otro espíritu olvidado me pidiera algún tipo de ofrenda. Tal vez lo que quieren es solo eso, que alguien los recuerde. El niño que nunca encontró la luz.
La noche de Día de Muertos siempre traía un aire especial, como si el mundo de los vivos y de los muertos se acercaran lo suficiente para rozarse. Ese año me tocó trabajar en el sótano de un hospital en el Estado de México, que por privacidad preferiría se mantuviera en anonimato. Bueno, el sótano era un lugar que todos los guardias evitaban, especialmente en esas fechas. Sabía las historias, susurros, sombras que parecían moverse solas y sobre todo la leyenda de un niño que había fallecido en el área de pediatría hacía décadas y nunca había encontrado la paz. Cuando llegué al sótano, el ambiente estaba tan pesado que el aire parecía más denso. El hospital había decorado con ofrendas en todas las áreas y el sótano no era la excepción. Una pequeña mesa con flores de cempasúchil, veladoras y una foto en blanco y negro de un niño de no más de 7 años me daba la bienvenida. El lugar estaba oscuro. El eco de mis pasos parecía resonar más de lo normal. Me acerqué al altar y sentí una tristeza que no había experimentado antes. Era como si ese niño en la foto, con sus ojos apagados, me pidiera algo que no podía entender. En el silencio, escuché el tenue sonido de un llanto infantil. Mis manos empezaron a sudar. Sabía que estaba solo, pero el sonido era claro, como si alguien estuviera llorando a unos metros de mí. Decidí avanzar iluminando con mi linterna el largo pasillo. De pronto, vi una pequeña silueta al final del pasillo, apenas un bulto inmóvil, con el rostro inclinado hacia el suelo. ¿Era una figura real o solo una ilusión de las sombras? Me acerqué lentamente y el llanto cesó. Al levantar la linterna, me di cuenta de que no había nadie en el pasillo, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando sentí un leve tirón en mi pantalón. Bajé la mirada y no vi nada, pero el aire se llenó del olor a cempasúchil, un aroma tan fuerte que me hizo retroceder. Entonces lo comprendí. El espíritu del niño estaba ahí, atrapado entre dos mundos, sin saber cómo encontrar la luz. Regresé al altar y encendí una vela. Murmuré una oración pidiéndole al niño que encontrara su camino. Durante segundos el ambiente pareció calmarse, pero cuando estaba a punto de marcharme, escuché de nuevo aquel llanto. Esta vez venía de todas partes, resonando en las paredes del sótano como un eco infinito, y supe que, a pesar de mis esfuerzos, el niño seguía atrapado. Desde entonces, cada Día de Muertos se escucha el llanto en el sótano. Algunos dicen que el niño espera a que alguien lo guíe hacia la ofrenda correcta, y otros aseguran que seguirá vagando hasta que alguien finalmente le enseñe el camino a la luz. La procesión silenciosa. Era mi primer Día de Muertos trabajando en el turno de vigilancia nocturna del Hospital Juárez, un edificio antiguo y lleno de historias de almas en pena. Sabía de las leyendas que decían que el hospital estaba poblado por almas que se habían quedado atrapadas ahí, especialmente en estas fechas, cuando según la tradición, los muertos se acercaban a los vivos. Los pasillos estaban extrañamente en calma y había un silencio inquietante. Casi todos mis compañeros habían preferido tomar el día libre, dejando el lugar casi vacío. A eso de las 3 de la madrugada, decidí hacer una ronda en la planta baja, cerca de la entrada principal. Apenas había avanzado unos pasos cuando escuché a la distancia el murmullo de lo que parecía ser una procesión. Se oían pasos, el crujir de zapatos contra el suelo y un suave sonido de rezos apenas audibles. Me detuve en seco, intentando identificar de dónde venían esos sonidos, pero lo único que veía era la sombra de los viejos arcos y el reflejo tenue de la luz del patio. Sin embargo, los murmullos y pasos se acercaban cada vez más. Giré hacia el pasillo principal y entonces los vi. Al principio pensé que eran personas, figuras vestidas de negro, caminando lentamente, en fila, con las cabezas bajas y rostros borrosos, como si estuvieran perdidos en algún tipo de trance. La escena era espeluznante. Sus movimientos eran tan lentos, casi mecánicos, como si repitieran el mismo ritual una y otra vez. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Los murmullos aumentaban y uno de ellos, alzando la mirada, me miró directamente. Su rostro estaba pálido, con los ojos grandes y negros, sin expresión y un toque de cal en la piel como una Catrina desgastada por el tiempo. Me di cuenta de que todos los rostros eran iguales, figuras sin vida, como almas atrapadas en el Día de Muertos, marchando en silencio en un ritual interminable.
Quise gritar, pero sentí una mano fría en mi hombro. Al girar, no había nadie, solo un aroma a copal que impregnaba el aire. Cuando volví la mirada al pasillo, las figuras habían desaparecido, dejando solo el eco de sus pasos en la oscuridad. Me desmayé del shock. Unas compañeras enfermeras que iban pasando me despertaron. Dicen que duré como 3 minutos desmayado. Les conté qué había sucedido y poco me creyeron, aunque el aroma a copal seguía ahí. A ellas también se les hizo raro. Encendimos unas veladoras en la capilla del hospital y oramos por todos aquellos que en ese hospital se han ido. El rezo de la medianoche. Había terminado de montar la ofrenda de Día de Muertos en la pequeña iglesia de mi barrio, como lo hacía cada año. Para mí era una tradición honrar a los difuntos de la comunidad. Una mesa llena de veladoras, papel picado, cempasúchil y fotos de los que se habían ido. Esa noche me quedé más tiempo de lo usual, pues sentía que algo en la atmósfera era diferente, como si algo extraño flotara en el aire. Pasada las 11 de la noche, mientras revisaba los últimos detalles, escuché lo que parecía un murmullo proveniente del rincón más oscuro de la iglesia. Me acerqué lentamente iluminando el lugar con una pequeña linterna. A medida que avanzaba, el sonido se volvía más claro, transformándose en un rezo susurrado, un canto triste y lento que no alcanzaba a entender del todo. Parecía venir de una de las figuras de las fotografías de la ofrenda. Al acercarme a la foto en cuestión, noté que se trataba de don Héctor, un hombre mayor que había fallecido años atrás. Lo recordaba bien. Era conocido por sus historias y su devoción. Era de esos señores que siempre estaban en la iglesia. Frente a su imagen había una vela que se había consumido casi por completo. Pensé que tal vez mi mente estaba jugándome una broma, cuando de repente el rezo se detuvo y una figura comenzó a formarse en el aire. Al principio era borrosa, pero poco a poco tomó forma. Era don Héctor, pero no como lo recordaba, sino como el espectro envuelto en sombras, con ojos opacos y una expresión de desesperación. Quise moverme, pero sus labios se abrieron en un susurro que llenó la iglesia con una voz profunda y escalofriante. ¿Alguien reza por nosotros? Aquella frase me caló hasta los huesos. Quise responderle, decirle que sí, pero mi voz no salió. Sus ojos se posaron en los míos y sentí que toda la tristeza del mundo se concentraba en esa mirada. Extendió su mano hacia la vela y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la flama parpadeó y se apagó, dejándome en la oscuridad total. Salí corriendo de la iglesia, mi corazón retumbando en el pecho. Desde aquella noche, cada año me aseguro que las velas de la ofrenda no se apaguen, temeroso de que si alguna se consume antes de tiempo, el espíritu de don Héctor regrese, buscando a alguien que recite por él las oraciones que nunca escuchó en vida. La última visita. La última visita. La última. Cada año, en la noche del 1 de noviembre, Vicente cumplía con la tradición familiar. Acudía al pequeño panteón de su pueblo para velar las tumbas de sus padres. A sus 60 años, sus manos temblaban mientras acomodaba las veladoras y los cempasúchiles que llevaban consigo, colocándolos cuidadosamente sobre las lápidas de mármol frío y desgastado. Esa noche, la bruma era más densa que de costumbre y la humedad del aire le calaba en los huesos. El cementerio era tan antiguo que muchas de las tumbas ya no tenían nombres legibles y en varios casos el tiempo había borrado los recuerdos de quienes yacían ahí. Esa oscuridad y el silencio absoluto de la noche siempre lo ponía nervioso. Eran casi las 2 de la mañana cuando notó que alguien lo observaba desde la distancia. En una de las tumbas más antiguas del lugar, Vicente no podía distinguir apenas la figura, una sombra larga y estática que parecía sostener algo entre sus manos. El anciano intentó ignorarlo, suponiendo que sería algún familiar velando a sus muertos. Pero conforme pasaron los minutos, el desconocido permanecía inmóvil y cada tanto Vicente sentía su mirada clavada en él. ¿Es solo mi imaginación?, pensó, pero la intranquilidad no se disipaba. Apenas había terminado de acomodar las flores cuando escuchó un suave crujir de hojas secas detrás de él. Al girarse, vio que el hombre estaba ahora mucho más cerca. Parecía anciano, con ropas viejas y gastadas, y su piel tenía un tono grisáceo.
que le daba un aspecto bastante raro. Llevaba una vela en la mano, la cual iluminaba apenas su rostro. Vicente intentó saludarlo para romper el hielo y así aliviar su incomodidad. «Buenas noches», dijo con voz temblorosa. El hombre inclinó la cabeza sin responder y después de un momento extendió la mano ofreciéndole la vela encendida. Vicente dio un paso atrás, notando el intenso olor a cera quemada que provenía de la flama. Algo que al hombre le parecía fuera de lugar. No era solo su expresión vacía, sino el hecho de que mientras lo miraba, su boca parecía murmurar algo que no alcanzaba a escuchar. Vicente, inquieto, decidió dar la vuelta y continuar con su velación, rezando para que el desconocido simplemente se alejara. Pero al volverse nuevamente, el hombre seguía ahí, cada vez más cerca, sosteniendo la vela de una manera casi obsesiva. «Hey, ¿qué necesita, señor?», preguntó Vicente con un tono seco, reprimiendo el temblor de su voz. «Vine a recordarte que me dejaste aquí», susurró el hombre con un tono que parecía salido de las profundidades. Vicente sintió que la sangre le helaba. Aquella voz, un murmullo arrastrado y doloroso, le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. En ese momento, el anciano del cementerio se giró y caminó hacia una tumba olvidada, guiándolo como si supiera que Vicente lo seguiría. Y así lo hizo, con una mezcla de pánico y una necesidad inexplicable de saber. La lápida estaba cubierta de musgo y grietas, pero al acercarse, Vicente notó un nombre apenas visible entre las sombras y la humedad: Rodolfo Vázquez. Recordó de golpe quién era: su hermano menor, el que había muerto cuando ambos eran niños y al que sus padres siempre pidieron que visitara en Día de Muertos. Vicente había dejado de hacerlo hace años, olvidándose de él en la rutina de su vida. Un nudo le cerró la garganta al recordar la promesa que había roto y en un impulso de culpa y remordimiento colocó una veladora junto a la tumba de Rodolfo, disculpándose en voz baja. Cuando levantó la vista, el hombre ya no estaba. Vicente respiró alivianado, pero su tranquilidad fue breve. Sintió un frío inexplicable recorrer su cuerpo y al mirar alrededor se dio cuenta de que el cementerio estaba completamente vacío. Las luces de las veladoras se apagaban una a una, sumiéndolo en una penumbra total. Desesperado tomó sus cosas y comenzó a caminar hacia la salida, pero cada paso, el sonido de sus pasos arrastrados lo seguía de cerca, como si alguien lo acompañara, exigiendo que se quedara un poco más. Al llegar a la entrada del cementerio, volteó por última vez y vio, a la distancia, la sombra de su hermano observándolo. A pesar del terror, Vicente se quedó inmóvil, comprendiendo finalmente el mensaje. Rodolfo había venido a cobrar la promesa que él mismo rompió y no descansaría hasta que lo acompañara por última vez. Espero que este especial de historias de terror de Día de Muertos te haya gustado. Recuerda festejar y pasar estas fechas en familia. Si eres de los que acostumbra a poner una ofrenda, no te olvides de tus seres queridos. Las historias que te acabo de contar son historias que te cuento con mucho amor. Una manera de recordarte que aquellos que ya no están con nosotros, de alguna manera, siguen vigentes. Así que no los olvides. Yo soy el tío Taku. Te deseo un feliz Día de Muertos y nos vemos en el próximo video.